Shalom Uraja, Talmidim y Talmidot de la Torah y de Yeshua HaMashiach. Estamos en nuestro Talmud Mashiach, en nuestro estudio de las enseñanzas de Mashiach. Estamos en el libro de Matillahu y estamos tocando un tema que hoy voy a tocar otro versículo del capítulo 5 de Matillahu, el 19 y el 20, dos pesukim, el 19 y el 20, y yo creo que entramos a unos cuantos videos con respecto a esto. Es un tema que yo sé que a todos nos incumbe y es bien importante que lo tengamos bien claro, porque esto nos muestra la verdadera identidad de nuestro Mashiach, un Mashiach que en ningún momento se revela contra su creador, contra su Elohim, contra su padre, que en ningún momento nos viene a enseñar todas esas cosas que en las doctrinas tradicionales no hebreas dicen que él enseña, o lo que cualquier otro, sea quien sea, diga que él enseñó. Simplemente fueron difamaciones, porque él aquí deja sentada su posición conforme a la Torah. Y es importante para cada uno de nosotros como Yehudim, sobre todo para mis hermanos judíos, tanto de la diáspora como de habla latina acá en Israel. Qué bueno sería que todo Yehudí pudiera leer sus palabras. Algunas veces, por no conocer las palabras sobre todo de Yeshua, nunca haberlas leído, es que creemos todo lo que se nos dice de él. Es que se hizo como ese bache de no querer saber nada de él y despreciarlo, porque precisamente se vivió a través de la religión vaticana, de la religión gregoriana, de la religión que realmente endiosaron a ese personaje, Shaul, y se hizo más énfasis en sus enseñanzas que en las enseñanzas del propio Mashiach. Y se sigue haciendo hoy en día, porque hay muchos líderes de congregaciones que saben más sobre ese personaje que sobre el mismo Mashiach, porque si estudiáramos, o si estudiaran realmente las enseñanzas de Yeshua, entenderían que él no vino para abrogar la ley, la Torah, y no hay que tener miedo de decirle a la Torah ley, porque es uno de sus significados: enseñanza, instrucción, ley. Y sabemos que esa ley viene de los cielos, esa instrucción viene de los cielos, y es ese modelo a seguir, lo que hablábamos en la aliyá del día de hoy, ¿no? Ese modelo a seguir que nos da el Eterno. Si nosotros queremos que nuestras vidas funcionen, hombre, pues debemos ir a ese modelo de vida. Era muy absurdo pretender que el Eterno iba a mandar un Mashiach para contradecir todo lo que él había dicho hasta el momento, o abolir todo lo que él había dicho que iba a ser eterno. Pero hay un dicho muy popular que dice que el que quiere ser engañado cree cualquier cosa que le digan. Dice en el libro de Matillahu, capítulo 5, 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, una de estas pequeñas misbot, muy pequeños, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el Madhut Hashamain, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el Malhut Hashamain, en el reino de los cielos. Cuando sacamos este texto fuera de su contexto, podríamos decir que, bueno, no hay ningún problema. Podríamos malinterpretar a Yeshua. Podríamos decir, aquí Yeshua está hablando, y volvemos al 17 y al 18, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no penséis que he venido para abrogarlo, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Ahí diríamos, bueno, eso lo dices tú, Yeshua, como judío. Está muy bien, para los judíos es así. Porque mire lo que dice después: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado.
Entonces no hay ningún problema. Si yo quebranto uno de estos pequeños mandamientos, lo peor que me puede llegar a pasar, podríamos pensar, si sacamos ese texto de ahí, lo volvemos huerfanito y lo malinterpretamos, decir, lo peor que puedo pasar si no guardo Shabbat es que me llamen pequeño en el reino de los cielos. Lo peor que puedo hacer si no guardo Pesaj es que me llamen pequeño en el reino de los cielos, ¿cierto? Y dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, en el Malhut Shammai. Entonces diríamos, ay, además, qué pereza, yo me conformo con estar en el reino de los cielos. No me interesa. Es más, él dice que los últimos serán los primeros, que tenemos que ser humildes, así que yo quiero ser llamado pequeño. Yo no quiero ser de los grandes. Entonces, simplemente voy a creer en Yeshua, voy a hacer lo que en mi acomodo parezca que sea bueno, y la ley, la Torah, dejémoselo eso a los judíos, allá a los de barba, a los de Israel. Hasta ahí podría parecer que dijera eso, ¿cierto? Pero simplemente si nosotros entendemos, y ese es el problema, de interpretar, y más interpretar textos o porciones de textos huérfanos, sacarlos de su contexto, es que nosotros podemos estarnos autoengañándonos con lo que nosotros consideramos que una sola porción de un texto, una sola porción que se saca de su contexto, consideramos que nos está diciendo. Porque aquí simplemente dice cómo somos llamados en el reino de los cielos. No dice cómo vamos a ser llamados si entramos en el reino de los cielos. Dice cómo somos llamados, o sea, en el reino de los cielos, en el Malhut Shammai, ven lo que está sucediendo acá en la tierra. Y aquellos que quebrantan esos pequeños mandamientos, ¿y a quién está diciendo que son llamados así? A aquellos que guardan la Torá. No está hablando de en general, son llamados pequeños. Y aquellos que esos pequeños mandamientos, esos jukim, los obedecen, los llaman grandes en el reino de los cielos. Pero no está diciendo a los demás, sino a aquellos. Miremos el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. O sea, aquí no está hablando a infractores de Torá. Aquí está hablando a aquellos que esos pequeños jukim, esos pequeños mispatim, esas pequeñas mandamientos no los hacen, esas divisiones de los grandes mandamientos. Y mire lo que dice el 20. El 20 es la parte que nos zarandea. Es la parte que si tú se la quitas al resto de la enseñanza que él está dando acá, simplemente vas a quitarle el sentido completo de lo que va. Dice, porque os digo que si vuestra justicia, y tenemos que preguntarnos, ¿qué es justicia? Justicia no es otra cosa que cumplir una ley, obedecer una ley, aplicar una ley. O sea, podríamos decir, porque os digo que si vuestra obediencia a la Torá, vuestra aplicación de la Torá, no fuere mayor que la de los eruditos, que la de los ultraortodoxos, que la de los conocedores de Torá, ahí cuando dice que la de los Sofer Stam, los escribas, o los Perushim, o los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa parte, sí, no la leen. ¿Qué está diciendo él? Que nosotros no debemos discriminar esos pequeños mandamientos, esos mandamientos que pensamos que son pequeñitos, que no interesan, porque hacen parte de una ley que será cumplida hasta cuando el cielo y la tierra existan, porque Él no vino para abrogar ninguna de esos mandamientos por pequeños que sean. Porque si nosotros, como creyentes en Yeshua, como creyentes en Él, no somos más obedientes a la Torá que el Padre entregó en el monte Sinaí, que aquellos a los cuales nosotros decimos que están súper equivocados, que son súper aquí y súper allá, no entraremos en el reino de los cielos. O sea, nuestra observancia a la Torá debe ser mayor que la de los ultraortodoxos, que la de los sabios, que la de los religiosos. Estamos hablando de observancia a la Torá, no estoy hablando ni de conocimiento de libros
rabínicos, ni de leyes rabínicas, ni de alajot rabínicas. Estoy hablando obediencia a la Torah, a las misvot. ¿Y por qué debe ser mayor? Y esto es lo que yo siempre me he cuestionado. Porque si alguien que nosotros decimos, ellos obedecen por costumbre, obedecen por conocimiento, obedecen solamente de una forma intelectual, desde una forma de costumbre, y lo pueden hacer, cuando nosotros decimos, no tienen el Ruach HaKodesh, pues es nuestra forma de juzgarlos o de declararlos, y son capaces de guardar Shabbat como se debe, son capaces de guardar las fiestas como se debe. Nosotros que decimos ser creyentes en Yeshua, con mucho